Bueno, buenas tardes, tarde lluviosa en Buenos Aires. No sé si hay alguien fuera de Buenos Aires que nos esté escuchando, pero bueno, estamos pasando por una tormenta, ¿no? Y no tiene esto nada que ver con ningún contexto político. Pero estamos pasando por una tormenta bastante importante. Le agradezco a la asociación la convocatoria, la invitación, digamos, siempre me es muy grato poder transmitir algunas humildes experiencias y espero que esto pueda dar lugar a preguntas de los que están aquí y de los que están fuera de este ámbito, digamos, para poder mejorar mi puntería en cuanto a lo que ustedes necesitan saber. Todos necesitamos saber cosas, pero a veces es difícil, digamos, que yo pueda saber bien concretamente qué quiere cada uno. Yo creo que esta charla nos va a tomar unos 45 o 50 minutos y por supuesto que el tema no va a quedar agotado, de modo tal de que dejo abierta la oportunidad para que también se comuniquen por medio de correo electrónico o por medio de mi celular, que está puesto, como ven allí en la pantalla. El tema de elección, digamos, y por el cual me convocaron a hablar un rato, tiene que ver con la magnitud clínica de los anticuerpos irregulares eritrocitarios y sobre todo tratar de establecer algunas variables de medir las magnitudes de cuándo un anticuerpo es clínicamente significativo. Para comenzar con este tema, la primera pregunta que es de rigor, digamos, es ¿qué sucede en situaciones normales con la vida media de los hematíes? Entonces, la primera pregunta que nosotros deberíamos hacernos es ¿qué evidencias científicas existen al respecto de cuáles son, digamos, las variables que hacen a la destrucción de los glóbulos rojos una vez que llegan a su vida media, ¿no? Cuando han completado su senectud? En este sentido, la mayoría de las veces que pregunto esto en un auditorio, se ven caras de asombro en algún caso, y en otros casos hay respuestas vinculadas al deterioro de la membrana eritrocitaria. Y la verdad es que una de las cosas que me gusta hacer, digamos, cuando tengo la oportunidad de charlar con colegas, es mostrarles alguna parte de la evidencia científica que después, de alguna manera, resulta propedéutica para comprender cuáles son los mecanismos de acción de los anticuerpos irregulares sobre la vida media de los hematíes. Nosotros tenemos que ver que hay una diferencia estructural residente en una modificación en la glicoproteína banda 3, que también es portadora de los sistemas antigénicos de grupo sanguíneo como Diego o como el propio sistema RH, es una glicoproteína accesoria para el anclaje del sistema RH. Y lo que tenemos que ver es que justamente, digamos, unas modificaciones en el citoesqueleto, una desnaturalización de la banda 3, produce la posibilidad de asociación de anticuerpos que eran monómeros que van a funcionar como dímeros sobre la membrana eritrocitaria. Estos anticuerpos, digamos, que están presentes en concentraciones normales en el suero de las personas, se ponen de manifiesto también en procesos, digamos, de autoinmunidad. Muchas de estas cuestiones nosotros las analizamos en el laboratorio de inmunohematología, tratando de poner en evidencia cuál es la especificidad idiotípica de los anticuerpos. La especificidad idiotípica residente en la región hipervariable de los anticuerpos muchas veces nos da como resultado la estructura de anclaje glicoproteica del sistema RH. Nosotros sabemos que hay en un hematí que tiene entre 115 y 120 días un daño oxidativo de la hemoglobina con la formación de micromos. Los micromos son precipitados, digamos, que se van a anclar en el citosol, digamos, en la porción, digamos, N-terminal de la molécula, de la banda 3, y esto nos va a dar a nosotros en esa asociación una ruptura que va a hacer que haya una proximidad de espacio entre las moléculas de banda 3 en cuanto a los loops que protruyen fuera de la membrana eritrocitaria. Lo cual hace claramente que los anticuerpos presentes en el suero de pacientes, digamos, se asocien más fácilmente y puedan entonces ser el blanco, estas células opsonizadas sean el blanco de la destrucción. Como les decía, es interesante conocer cuál es la etiología de la destrucción natural y cuál es la etiología desde el punto de vista inmunológico, más allá de la acción mecánica de destrucción,
porque en posibilidades, digamos, de estudiar la magnitud clínica de los anticuerpos, aquellos que tienen, digamos, la característica de poder asociarse a los antígenos tan fuertemente, digamos, son los que van a provocar mayor daño y van a reducir prontamente la vida media de los glóbulos rojos. Esta asociación la tenemos que hacer también pensando en los procesos de autoinmunidad. ¿Qué es un anticuerpo clínicamente significativo? Nosotros sabemos que el acortamiento de la vida media o la destrucción anticipada de los glóbulos rojos es una de las variables, pero podemos pensarlo dentro de este ámbito de la hemoterapia o de las transfusiones, digamos, cuando los anticuerpos tienen una acción sobre hematíes, generalmente de origen halogénico, ya sea producto de transfusiones o un recién nacido que está siendo sometido a la inmunidad materna. Estas reacciones transfusionales, como sabemos, pueden ser inmediatas, tardías o retardadas, que son las que más nos preocupan, que es la aparición a posteriori de una transfusión de anticuerpos que tal vez no hayan sido serológicamente determinados en el momento de hacer pruebas de compatibilidad. En este sentido, digamos, si vamos del otro lado de la cancha, quienes son los blancos a donde van a actuar estos anticuerpos de diferente naturaleza isotípica, vamos a encontrar antígenos de grupos sanguíneos que en la actualidad, si nosotros vamos a la Sociedad Internacional de Transfusión Sanguínea, quien es la entidad que nomencla los antígenos, bueno, el grupo de trabajo tiene a la fecha seleccionado 346 antígenos, de los cuales 307 participan de 36 sistemas antigénicos eritrocitarios, 15 lo hacen en colecciones. Ustedes saben que las colecciones, el antígeno no puede formar parte del sistema, hay una parte, digamos, aún que lo deja fuera de la conformación de un antígeno de sistema, y series de baja y alta incidencia, 18,6, con lo cual conforman 346 antígenos en la membrana eritrocitaria. La estructura de la membrana de los glóbulos rojos, por supuesto que, como lo vemos allí, es una biocapa fosfolipídica y existen antígenos de naturaleza carbohidrato, también geloglicoproteínas de simple paso, tenemos proteínas de múltiple paso, como la que recién estábamos hablando, y algunas glicoforinas que están linkeadas y que protruyen de una sola forma fuera de la membrana eritrocitaria. Estos serían los blancos, digamos, de los anticuerpos, y ahora vamos a ver cuáles son los anticuerpos que tienen importancia clínica o cómo los podemos ir categorizando. Desde el punto de vista del anticuerpo en sí mismo, esta inmunoglobulina, ustedes saben que se diferencian, dependiendo de su región pesada, en moléculas que nosotros llamamos isotipos, ¿no es cierto? Pueden ser IgG, pueden ser IgM, IgA, IgE. Las que nos interesan desde el punto de vista inmunomatológico en el banco de sangre son fundamentalmente las IgG, IgM e IgA, que participan en algunos procesos autoinmunes. Por lo cual, la mayoría de nuestros reactivos que ponen en evidencia la presencia de anticuerpos tienen estas características, aquellos que son reactivos de naturaleza policlonal y poliespecífica. Por supuesto que nosotros tenemos en la actualidad una batería de reactivos monoclonales que trabajan, digamos, también sobre ciertas especificidades isotípicas que ahora después vamos a ver. Estas inmunoglobulinas, digamos, tienen algunas variables que nosotros vamos a estudiar en sí misma, como es, por ejemplo, la intensidad de reacción. Aquello que nosotros solemos evaluar con cruces de Marsh, digamos, en una escala o alguna otra medida escalar como puede ser en gel o otra técnica de revelado, en donde podemos ver justamente cuál es la fuerza de interacción de las moléculas antígeno-anticuerpo, estas interacciones no covalentes, ¿cierto? Estas interacciones que son reversibles y que dependen fundamentalmente de fuerzas electrostáticas, hidrofóbicas, fuerzas de Van der Waals, ¿sí? Son distintas fuerzas que se van a poner en conjunto para poder generar la atracción antígeno-anticuerpo y que van a ser indirectamente proporcional a la distancia que existe entre los epítopes a los cuales estos anticuerpos se vayan a ligar. La reactividad en la fase antiglobulina es algo que también nos va a poner en evidencia la importancia clínica de las inmunoglobulinas. Esta fase antiglobulínica podrá ser, como decíamos antes, compuesta de un monoespecíficos, digamos, ya sea que las tengamos allí de naturaleza IgG,
o IgM, y también a su vez pueden ser compuestas por una mezcla de anticuerpos de naturalezas IgG 1, 2 o 3 o 4, dependiendo de lo que tengamos en nuestro reactivo. El rango térmico de los anticuerpos es algo que impacta también en la magnitud clínica de los anticuerpos, y esto consiste en poder diferenciar si los anticuerpos son activos y con capacidad funcional a los 4 grados, a los 22 grados y a los 37 grados. En el medio, digamos, existen anticuerpos que tienen un amplio rango térmico, que alcanzan proporciones diferentes, no tan específicas y tan ciertas, de modo tal que en estos reside una sospecha de importancia clínica que hay que demostrar. También es importante establecer aquí y ahora que los anticuerpos llamados calientes y llamados fríos, digamos, a pesar de la metáfora, está asociado justamente al punto crítico en el cual logra asociarse con mayor velocidad el anticuerpo, porque las reacciones, digamos, de anticuerpos calientes, digamos, no resultan exotérmicas, etcétera. De modo que esto de caliente y frío, si yo coloco un anti-D durante 2 horas a 22 grados, se va a ligar por una simple, digamos, relación espacial. Y, digamos, si yo lo quiero lograr en tiempos inmunomatológicamente útiles, lo haré utilizando un medio de baja fuerza iónica o no, utilizando la temperatura de 37 grados. Esto no significa que un anti-D no pueda pegarse a 22 grados. La especificidad del anticuerpo reside en esa región hipervariable, lo que nosotros llamamos idiotipo, y por supuesto que los sueros están mezclando especificidades idiotípicas, de modo que la actividad que nosotros más nos vamos a proponer a la hora de establecer el significado clínico del anticuerpo es si la mezcla contiene alguno de esos anticuerpos que esté reportado como aquel capaz de generar una destrucción acelerada de los glóbulos rojos. Podría haber anticuerpos que no tuvieran esta capacidad, que podrían estar solos o que podrían estar mezclados con otros que sí la tienen, de modo que establecer la especificidad idiotípica es fundamental para conocer la magnitud clínica de los anticuerpos. La clase de inmunoglobulina, recién señalábamos el isotipo, que puede ser IgG y IgM, pero también tenemos que considerar que gracias a el traspaso, digamos, por ejemplo, en el caso de enfermedad hemolítica del recién nacido, de las inmunoglobulinas a la economía fetal a través de los FC receptores del recién nacido depositados en la placenta, el tipo de inmunoglobulina que logra atravesar van a ser la 1 y la 3, restándole valor a la 2 y 4, por lo tanto, el tipo de inmunoglobulina también es condicionante. Y finalmente, digamos, la afinidad en términos de las características, digamos, de ese suero y cómo reacciona en cuanto a su potencia de reacción. Estas son algunas de las variables generales y a la vista que podemos analizar. También si fija complemento es muy importante. Pero para cada caso, digamos, en particular, cuando observamos a un paciente en particular que vamos a transfundir o un recién nacido en particular, resulta importante, más allá de cuál sea la identidad patente idiotípica del anticuerpo, como lo que decíamos antes, cuál es el número de FC receptores que tiene en sus sistemas, digamos, de presentación de antígenos, o en el caso de la placenta, FcRn. También cuál es el número de la distribución de los determinantes antigénicos en la superficie de los hematíes blancos, ya sean estos los hematíes que voy a transfundir o los hematíes del recién nacido que van a provocar la sensibilización en la paciente. Por lo tanto, digamos, estos dos aspectos, independientemente de las características del anticuerpo, están implicados en la magnitud clínica que el anticuerpo llegue a tener en ese paciente en particular. La presencia del antígeno en otros tejidos u órganos, actuando ahí como neutralizador, el número de anticuerpos libres que no se sensibilizaron aún a los glóbulos rojos versus aquel que está pegado. Entonces, conocer cuál es la concentración de anticuerpos libres y cuál es la concentración de anticuerpos pegados, la existencia de complementos fijado a los hematíes, y en el caso de ponderar la acción autoinmune de algunos otros anticuerpos que pueden estar allí, que van a mimetizar la actividad en algún caso. Cuando digo mimetizar, me refiero justamente a poder absorber un anticuerpo a un antígeno que no es blanco para el idiotipo de ese anticuerpo. En este caso también va a ser importante la madurez funcional del vaso, en el caso de los recién nacidos, y la presencia de anticuerpos vinculados a HLA. Hay otro último aspecto vinculado a lo epidemiológico de la distribución de frecuencias de los antígenos eritrocitarios,
relacionado con la facilidad o complicación de conseguir hematíes compatibles. Esto también habla de la magnitud clínica de un anticuerpo que podría ser tomado como menos peligroso, pero si nosotros no disponemos de sangre compatible, bueno, es un problema con mayúsculas. Dentro de las pruebas serológicas de rutina, digamos, algunas de las cosas que uno nota cuando asiste a algunos centros de transfusiones a brindar algún tipo de asesoramiento es si lo que están utilizando como técnica de rutina, digamos, es capaz de discriminar lo significativo de aquello que es clínicamente benigno. Esto es un gran dilema, digamos, que podría haber un gran debate, porque por supuesto que no puedo emplear las mismas técnicas porque no tienen los mismos objetivos para un escrutinio de anticuerpos que para el revelado idiotípico, por ejemplo. No lo puedo hacer sobre pacientes que tienen 0 antecedentes inmunizantes respecto a un paciente que supongo ciertos antecedentes inmunizantes en la entrevista médica. Entonces, en este punto podemos caer en un exceso de sensibilidad, podemos caer en algún caso en una cuestión de dificultad interpretativa, porque los hallazgos que nosotros encontramos en el laboratorio son confundentes. Esto que decía al principio, ¿no es cierto?, el encubrir una especificidad, ¿no? Cuando tenemos un pool en un suero tenemos un pool de anticuerpos con diferentes tipos de especificidad, y en algún caso, digamos, la acción de un autoanticuerpo, que incluso podría no tener significado clínico en ese paciente, se pone de manifiesto mimetizando la acción de un haloanticuerpo, que sí resulta de importancia clínica. Especificidades que resultan no discernibles y que generalmente nosotros lo vemos como un efecto de panadulteración. Ustedes saben que la especificidad de un anticuerpo es inherente a su biosíntesis, por lo tanto no existen anticuerpos no específicos, pero sí existen efectos panaglutinantes de un suero. La posibilidad de que exista una concomitancia de distintos anticuerpos con distintas especificidades y que estén dirigidos contra antígenos de alta frecuencia o contra antígenos de baja frecuencia. De modo tal que uno de los puntos centrales de nuestra entrevista preserológica, antes de llevar a cabo estudios pretransfusionales o estudios cuando ya tenemos a un paciente que sospechamos que está inmunizado, tiene que ver finalmente con cuáles son las fuentes de estímulo. Y nosotros sabemos que las transfusiones lo son, los embarazos lo son, la drogadicción endovenosa en sectores donde existe el paso de la jeringa de un sujeto a otro también lo es, y que esto tiene que estar, por supuesto, como punta de lanza para poder conocer qué fue lo que pasó. Un tema que es muy acuciante en nuestro país, dado los movimientos migratorios de Latinoamérica y de otros lugares a la Argentina, en los últimos tiempos con gran cantidad de afluencia de países que tienen origen étnico distinto del que teníamos nosotros, caucásicos europeos, y ahora también tenemos de origen africanos, ¿no es cierto?, a través de otros lugares de Latinoamérica, y otros, asiáticos, también muy fuertes. Entonces, es importante reconocer cuál es la etnia porque, por supuesto que nuestros pericias de laboratorio tienen que incluir la hipótesis de anticuerpos dirigidos contra antígenos que no tienen una representación frecuencial en nuestro país. Para lo cual, las modificaciones tienen que ser, digamos, con los datos en la mano, ¿no? Es decir, qué cantidad de sujetos están ingresando con otros perfiles a nuestro país y permanecen y realizan terapias transfusionales en nuestro país, o tienen hijos en nuestro país. Es importante que también el sector del laboratorio pretransfusional nos indique si ha habido alguna dificultad respecto del tipaje de los glóbulos rojos, ya sea en el sistema RH o ABO, si tienen una CUM directa positiva, cómo dieron los autocontroles, los controles salinos de estas pruebas. Todos estos datos deben estar excelentemente documentados para poder, a partir de allí, poder evaluar el significado clínico del anticuerpo que sospechamos. Y fundamentalmente tener una refrescada permanente de cuáles son los anticuerpos que están siendo reportados internacionalmente de magnitud clínica significativa para ir cambiando nuestros protocolos y poder estar atentos, digamos, al uso de ciertos elementos que en la rutina no aparecían, ¿no? Por ejemplo, el uso de enzimas proteolíticas y algunos otros elementos como la absorción, sueros neutralizantes, antígenos liofilizados, otras situaciones que nos hacen ver
si un anticuerpo que antes nosotros no lo consideramos clínicamente significativo estaba, y está por lo menos fuera de nuestro protocolo en la actualidad, para lo cual existen tablas que van ofreciendo esto. Una de las propuestas de esta charla es contarles lo que dicen las últimas categorías de anticuerpos clínicamente significativos. Pero esto va a cambiar, digamos, conforme otros países elaboren informes científicos publicados, a veces de manera aislada y a veces multicéntrica, sobre casos aislados de anticuerpos con significado clínico. Los que nosotros tenemos allí en la tabla, digamos, y que la mayoría de ustedes conoce, son aquellos anticuerpos que suelen producir reacciones transfusionales graves. Algunas lo hacen de variada, digamos, o sea que puede aparecer o no, como en el caso del AVO, pero otros directamente, como el anti-ID, producen justamente reacciones transfusionales hemolíticas, ya sea inmediatas o retardadas, para lo cual debemos estar muy atentos. En este caso, digamos, lo voy a dejar para que ustedes lo lean luego, digamos, con tranquilidad, para no ir nombrando cada uno de ellos, sino agotar el tiempo en este sentido. Anticuerpos que rara vez producen reacciones transfusionales graves, aunque aparecen algunas características que han sido reveladas, ¿no es cierto? El anti-A1, Lewis P1, LKE, son IgM y rara vez generan, digamos, sean reactivos por encima de los 25, así que generalmente no lo son, pero hay algunos casos, digamos, reportados que sí lo son. El Luteram no suele ser significativo. Cuando nosotros pensamos en Ciana, la Steiner-Wiener, Chido-Rogers, Knopf, Indian, Kramer, todos estos, digamos, rara vez fueron reportados por reacciones transfusionales, pero hay casos, digamos, de, por ejemplo, John Milton-Hagnen en el 2017 y también de JRA en el 2017, o sea, el año pasado, ¿no? De modo que lo que tenemos que tener en cuenta es que estas tablas van cambiando permanentemente y tenemos que estar informados de cuáles son los hallazgos que otros colegas realizan para también estar pendientes nosotros, digamos, cuando aparece un anticuerpo de importancia clínica. En el caso de la enfermedad hemolítica del recién nacido, el RH continúa el D, continúa siendo la BD, digamos, pero le sigue el C chico, y después C grande, y G. También tenemos el C, o sea, el F, CW, y etcétera, digamos, ¿no? El antiquel es quizás uno de los que más nos interesa, digamos, porque da una forma que no es la enfermedad hemolítica del recién nacido, sino que tiene como blanco las células neoformadas, por lo tanto, suprime la eritropoyesis fetal. Y aquellos que ocasionalmente producen enfermedad grave, digamos, cuando aparecen, digamos, IgG de altos títulos en madres O, digamos, y otros idiotipos, que el Diego, fundamentalmente en nuestro país, digamos, antichelano, KPA, JCA, JCB, reportados en transfusiones neonatales, y hacia baja frecuencia, y hacia antígenos de alta frecuencia. Entonces, esto que nosotros mostramos, así medio rápido, porque no se trata de una clase universitaria, donde ahora dentro de un rato tomamos un café y charlamos entre nosotros, ustedes después tienen acceso al material, también me lo pueden pedir como una versión escrita de la charla. Anti-P1, PK no fueron implicados en formas graves, aunque fueran IgG3, es decir, aunque tuvieran la condición de parecer atravesar placenta por los Fc gamma receptores en placenta, no han sido implicados en formas graves. Antiluteran no causa enfermedad hemolítica porque le falta el desarrollo en los hematíes fetales. Lo mismo sucede con los Lewis. Y no fueron descritos nunca Dombrot, la Steiner-Wiener, Chido-Rogers, Kromer, Knopf, digamos, en relación con la enfermedad hemolítica recién nacido, y algunos casos leves en el caso de LAN, ATA y JRA. Muy bien, a la hora entonces de transfundir hematíes, vamos a encontrarnos con algunos criterios. Dependiendo de cuál sea el anticuerpo presente en el receptor, vamos a buscar antígenos carentes, o sea, células carentes de ese antígeno, o que simplemente resulten compatibles en la fase antiglobulínica. En el caso de otros anticuerpos, vamos a ver si están en alta concentración estos anticuerpos y vamos a buscar unidades menos incompatibles, que ahora vamos a ver de qué forma lo vamos a llevar adelante. Las unidades estas menos incompatibles va a tener obviamente un fundamento metodológico para poder responder a esta variable de que resulte menos incompatible.
En el caso de otros, como el caso del Ciana 3, Colton 3 o MAM, idealmente el antígeno negativo, pero si no hay, también va a ser el menos incompatible. Esta es una tabla que nosotros, digamos, tenemos que tener a mano siempre. Vamos a ver entonces algunos recursos serológicos y a discutir algunas cuestiones vinculadas a poner en evidencia la magnitud clínica de los anticuerpos. El primer punto es cuáles son las pruebas de detección de anticuerpos irregulares que llevamos adelante. Nosotros tenemos claro que son hematíes O y que estos hematíes llevan, digamos, consigo antígenos para los cuales hay anticuerpos de mayor relevancia clínica, transfusional o de la enfermedad hemolítica del recién nacido. Es decir que no tenemos ni antígenos con la distribución poblacional de nuestro país, porque no debe ser de esa manera, ni tampoco para los anticuerpos de mayor frecuencia presentes en la población, porque no necesariamente estos sean los más importantes clínicamente. Tengan en cuenta lo que voy diciendo, porque me dijeron que después le van a tomar un examen. Bueno, eso que acabo de decir, anótenlo. Entonces, prueba de detección de anticuerpos irregulares, prueba de identificación de anticuerpos irregulares. Aquí hay algo que es interesante, que tiene que ver con las claringrillas y el número de hematíes de los donadores que están, digamos, el número de donantes presentes en la claringrilla. Algunos, a veces, me hacen algunas consultas que me voy riendo solo, por supuesto, cuando no me ven, porque me dicen, este tiene 17 frasquitos y este tiene 11, este es mejor que este porque tiene más. No, no necesariamente lo más grande es mejor, eso lo dicen todas. Pero también lo dicen, digamos, nuestra P, digamos, identificatoria de la probabilidad de hallar un anticuerpo sin errar en el 5% de los casos. De modo que si yo tengo una buena claringrilla, digamos, con donantes que me permitan establecer la identidad iotípica del anticuerpo con una P saludable, 1 en 20, ¿no es cierto?, de poder errar en nuestro medio, entonces no hace falta que sean 70 glóbulos rojos, digamos, donantes, los que estén en el panel. Lo importante es alcanzar esa P. Añado que también a veces me preguntan, yo no tengo 2 paneles para agregar células y lograr una P adecuada. Bueno, pues la estadística no sirve desde ese punto de vista, digamos, y uno lo que tiene que intentar hacer es agregar células que conoce cuál va a ser el resultado que va a tener, ya sea que sea positivo o sea negativo, y según resulta el resultado, positivo o negativo, digamos, aumenta y mejora la P que tenemos. Esto no hace falta que uno vaya a buscar otro panel a otro agente o moleste a otras personas. Necesito 3 o 4 paneles para armar una P adecuada. Puede repetir la célula que conoce cuál es el valor que tiene. Es importante caracterizar los anticuerpos en cuanto a su título y en cuanto a su avidez. Nosotros vamos a hacer ahora después, en un ratito, algo sobre el título, porque justamente esos anticuerpos que son de alto título, baja avidez, nos otorgan cierta variable confundente, no revisten clínica importancia, pero nosotros le prestamos mucha atención porque nos sigue dando reactivo. Entonces dudamos de que tengan importancia clínica. En este sentido, digamos, es bueno también ir a una grilla en donde está el listado de los anticuerpos que tienen esta característica. Uno de ellos es el JMH, ¿no? Técnicas para medir la amplitud térmica de los anticuerpos, recién lo mencionábamos, y el conteo de Ashby. Esto es un tema interesante porque es de más o menos digamos, del año 19, ¿no es cierto? De 1919, pero pensemos en la transfusión, digamos, incompatible desde el punto de vista de la identificación de las células que voy a transfundir, aunque al paciente no le provoque daño, ¿no? Supongamos un sujeto que es A, le transfunde hematíes 0. ¡Wow! Allí no tengo ninguna dificultad. Lo más importante ahí entonces es hacer un recuento de los hematíes pretransfusionales y un recuento de los hematíes posttransfusionales en la muestra, 1, 7, 14, 24 horas posttransfusional, para evidenciar la tasa de mortalidad de las células transfundidas o de viabilidad de las células transfundidas. Nosotros sabemos que una transfusión exitosa, digamos, en este sentido, es la mitad del trazador, ¿no es cierto?, cuando estamos cumpliendo los 31 días de haber sido transfundido. Esto es como si fuera la condición fisiológica de un sujeto. También ya nos explicaba Mollison hace muchos años atrás, digamos, cuál es la sobrevida esperada para la transfusión de hematíes. Así que esto nosotros ya lo sabemos y no tenemos que preocuparnos si después de 60 días no hay más hematíes de los transfundidos. Ese es el límite, digamos, que nosotros tenemos que ver. Entonces, el conteo de Ashby es una técnica bastante fácil de llevar adelante, también con técnicas en gel
que mejoran la sensibilidad. Las pruebas de titulación, vamos a hablar al respecto de eso, así que voy a pasar, porque vamos a hacer un ejemplo. Y por supuesto, caracterizar la especificidad de algunas crioglutininas que tienen importancia clínica. Otro artilugio que vamos a presentar aquí, las pruebas de dilución del suero antiglobulínico como un medio indirecto de medir el significado clínico de los anticuerpos. Bueno, como ven ahí, y esto es solamente a la hora de recordar, porque la mayoría de ustedes maneja estas tablas, pero recordar, digamos, cuáles son, según los resultados macroscópicos, cuál es la magnitud, digamos, de aglutinación, dependiendo de la escala que nosotros tenemos, para poder inmediatamente consensuar los resultados de una titulación. Cuando nosotros hablamos de titular, lo que nosotros estamos pensando es diluir el suero. Siempre hay una metáfora bastante interesante. Yo cuando empecé a hacer inmunohematología me enojé bastante con este tema. Algunos de mis docentes seguramente se acordarán, porque soy muy feo enojado, pero lo que pasaba era que había, para mí, que venía de otro palo, algo desde el punto de vista físico que no funcionaba. Ustedes imagínense que nosotros tenemos que contar el tamaño de esta pared, cuánto mide, ¿no? Entonces ustedes decidirán, le coloco un centímetro de 10 centímetros, le coloco un centímetro de 20, una regla pequeña, y no, mejor uso un metro de albanil, ¿verdad? Todos dirán eso. ¿Por qué? Porque el método de albanil tal vez sobre, digamos, las distancias medias de la pared y por lo tanto dé en su escala media del metro y mida con mayor precisión. Esta pared que tengo aquí debe medir, supónganse, unos 4 metros y yo utilizaré 8 metros en una cinta métrica y entonces obtendré mejores resultados. Esto que nosotros sabemos que es no apartarse de la posibilidad de medir con precisión, cuando nosotros estamos titulando, desde mi perspectiva originaria, yo sentía que lo que hacíamos era romper la pared en pedacitos para decidir cuánto medía, y hacíamos un montículo en el medio del salón, íbamos midiendo la superficie de cada pedacito. Sumábamos la superficie y nos decía cuánto tenía la pared. Es decir, tocamos la variable en estudio. Es decir, la variable en estudio es cuál es la superficie de la pared. Cuando nosotros titulamos, utilizamos un medio neutro, se supone, en el cual diluimos el suero. Pero el suero no conocemos cuál es la concentración original que tenía. De modo que lo que estamos haciendo es romper el suero para luego medirlo roto, en términos analíticos. La posibilidad de reproducción de esto, de un operador a otro, la posibilidad de que esto tuviera cierta certidumbre, a mí me llamaba mucho la atención. Por eso es que la posibilidad de diluir en forma indirecta el suero antiglobulina, que ahora vamos a ver, es un poco más cercano a lo que me inclino a pensar. Sin embargo, teniendo en cuenta, digamos, que la técnica más distribuida es la de titulación del suero por dilución del suero del paciente, el principal ideario es que las células sean las mismas, ya sea en la primera ocasión o en la segunda o siguientes ocasiones. Y la mayoría de la gente se para ahí con cara de me mira medio raro, como estoy viendo en este momento, y me mira medio raro y dice, no, ¿cómo voy a tener la misma célula? Si pasó un mes en que le hice un título y otro, se me venció el panel. Bueno, el panel no importa si se vence o no se vence, porque lo que yo necesito son las células que pueda tener en ese momento. Y esas mismas células las voy a correr con la muestra histórica y con las muestras nuevas. Es decir, voy a utilizar la misma célula de panel porque esta célula de panel, como dijimos anteriormente, tiene expresado una densidad de antígenos particular. Y más allá de que sean del mismo fenotipo, supónganse que ustedes seleccionan R2-R2 para un anti-D, lo importante es que sea la misma. Y no una R2-R2 como la que ya usé antes, sino la misma. Así que tengo un suero frisado, bajo condiciones de calidad adecuadas, que voy a enfrentar a las mismas células con el que el suero actual voy a enfrentar. Esta es una primera variable a tener en cuenta cuando hacemos una titulación seriada, que como todo el mundo conoce, consiste en diluir el suero de la muestra original con un medio neutro. Allí tienen un ejemplo de titulación, van a ver dos muestras, la muestra 1 y la muestra 2, suponiendo que fueran dos momentos distintos, puede ser de una embarazada o puede ser de un paciente
que tiene una aloinmunización. Veamos los resultados en las diferentes diluciones seriadas que responden a las cruces de Marsh que antes nombrábamos y que vimos allí de los tubos y que todos ustedes conocen, como es la aglutinación 4 cruces, 3 cruces. El máximo de aglutinación es 4 cruces. Y cuando nosotros hablamos de una titulación y hablamos de una de las magnitudes, que es el título, finalmente, lo que decimos es cuando deja de tener una aglutinación de una cruz. Ese es el título del anticuerpo. En este caso, la actividad cesó, como bien ustedes ven, en el número 128 de la dilución, ¿verdad? Pero un aspecto que nosotros tenemos que ver, que también está en las tablas de Marsh, es la cantidad de reactividad, la cantidad de cruces con la que reaccionó. Y lo que nosotros vemos es que en este caso la variación, digamos, de 4 cruces, que empieza 12 puntos, llega a 10 puntos cuando arranca las 3 cruces. De modo que en el medio, entre 12 y 10, está el número 11. Y se podría ir repitiendo, digamos, ¿no? Y entre 3 cruces que arranca en 10 y 2 cruces que arranca en 8, existe el número 9. Por lo tanto, nosotros vamos ubicando, dependiendo de la actividad que tenemos, y si vemos que es repetidas veces, vamos a colocar el número más grande al principio, y vamos a ir declinando el número. Y como vemos es, en la dilución 1 en 2, vemos 10 puntos con 3 cruces, en la dilución 1 en 4 vemos 10 puntos con 3 cruces, y cuando pasa a tener finalmente las últimas 3 cruces, el valor es 9. Y así sucesivamente, para el caso de 2 cruces, el puntaje es 8, como va a ser la última 2 cruces, 1 en 32, va al puntaje 6, y el primer puntaje para una cruz es 5. Entonces queda determinado el título, que como todos ustedes ven es 1 en 128. Pero también queda determinado otro rasgo, que es cuál es la sumatoria del score de reacción de esa muestra, que nos da 55 puntos. 55 puntos para esa muestra. Y el punto final de aglutinación ya abarca el aspecto microscópico de Wick o de Deville, digamos, que en este caso llega a 256, en la dilución 256. Lo que nosotros vemos allí es que el título entonces 1 en 128. En la siguiente muestra, vamos a descubrirlo, vemos que el comportamiento a la hora de anunciar el título, diríamos que es el mismo. ¿El láser es el rojo? ¿Cuál es el rojo? Ah, buenísimo, muchas gracias. Lo que vemos aquí es que el título es el mismo, ¿ven? 1 en 128, 1 en 128. Es decir, el título es el mismo. Entonces uno le dice al obstetra o a quien sea, acá no pasa nada, porque el título es el mismo. Sin embargo, lo que estamos viendo en el score de reacción es otro tipo de actividad. Estamos viendo que arrancan 4 cruces, la potencia, en el anterior arrancaba en 3, que me da un score de entonces de 12, después 11, 10 así, y cuando sumo el score me da 65, es decir, 10 puntos más entre una muestra y otra. Por supuesto que también estoy observando un arrastre, digamos, que me da en una microaglutinación con un punto final en 1024. No obstante esto, lo que nosotros tenemos que ver es qué valor le damos a esta variación de 2 variables que hasta ahora no habíamos considerado. Nosotros, si decimos, si esto no lo vemos, de acá para abajo no lo vemos solamente el título es idéntico en ambas muestras. Por lo tanto, no pasó nada. Pero si vemos la sumatoria del score, ahí vemos que hay 10 puntos de diferencia. Y esto hace a lo clínicamente significativo de este anticuerpo en el caso de una enfermedad hemolítica del recién nacido. Con 10 puntos entre una muestra y otra, debemos dar informes diferentes de que no pasó nada. Y sin embargo, mostrando solamente el título, decíamos que no pasó nada. Incluso, uno porque en este tipo de ejemplo no quiere ser exagerado, pero podría haber bajado el título. Ustedes pongan el número que quieran. Podría haber bajado el título aquí, haber arrancado diferente y ver que la segunda muestra, es más, le decimos al médico, está todo bien porque está bajando el título.
cuando en realidad lo que tenemos es un aumento en la sumatoria del score, por lo tanto, la biosíntesis del anticuerpo es más efectiva y va a producir mayor daño este anticuerpo ahora en la conformación en la que está. Todo esto, por supuesto, si nosotros trabajamos con muestras frente a células conocidas y que es la misma muestra de rojos. Los donantes que trabajamos acá y los donantes que trabajamos acá son el mismo, no del mismo fenotipo, sino los mismos hematíes, los mismos tips, la misma pipeta, el mismo operador, en el mismo momento hace las dos pruebas, siembra la 1 y siembra la 2, y encuentra estas diferencias que estamos viendo aquí. Esta es la aplicación de la técnica de titulación, digamos, desde este punto de vista de un ensayo para predecir el significado clínico de los anticuerpos. Existen técnicas que también nos permiten establecer el significado clínico de los anticuerpos, técnicas que nos permiten ver si son capaces o no de ser fagocitados en presencia de anticuerpos, estos glóbulos rojos, técnicas que dependen en un punto de material radioisotópico y en otro punto de quimioluminiscencia. La técnica que está independiente de esto es la técnica de monocitos en monocapa, que ahora la vamos a ver un poco más en detalle. Por supuesto que nos permite darnos cuenta la magnitud clínica de los anticuerpos desde otra perspectiva. Esto no quita, no inhibe la posibilidad de hacer titulación seriada, pero ya vamos a ver que hay otra técnica más de serología que se puede emplear. Entonces lo que nosotros tenemos primero y principal son muestras de sangre, digamos, de las cuales vamos a obtener las células mononucleadas periféricas y las vamos a cultivar en un medio enriquecido, lo vamos a poner a 37 grados, y vamos a hacer una sedimentación, una sedimentación, en un medio de sedimentación, digamos, con un gradiente de densidad, para obtener diferentes pellets, del cual nos vamos a quedar especialmente con la capa leucocitaria, que son los que contienen los polimorfonucleares libres en la circulación de este donante normal. Entonces, lo que nosotros separamos es el plasma, la capa leucocitaria, y vamos a utilizar distintas formulaciones dependiendo de qué cantidad de sustrato necesitamos. Si necesitamos más, utilizaremos 35 mililitros versus 15 de gradiente, y si necesitamos esta cantidad, es esta cantidad. Lo más interesante es tener en cuenta en un sujeto normal, 10 mililitros de sangre completa producen 10 millones de estos polimorfonucleares. Una vez que yo obtengo estos elementos necesarios para poder fijar la monocapa en una placa que voy a revelar después con qué capacidad tuvo, digamos, estos polimorfonucleares de fagocitarse eritrocitos sensibilizados con el anticuerpo que sospechamos su clínica significancia, lo que vamos a hacer es sembrar esa placa. Algunas recomendaciones que podrán leer más tarde, digamos, para no ir allí repasando, pero quise dejarle claramente cuál es la técnica por si alguien la quiere reproducir en su casa, ¿no? En la casa no lo hagan. Preparando los hematíes, que es el otro paso, ¿no es cierto? El otro paso es opsonizar, sensibilizar hematíes, que la mayoría de ustedes ya sabe cómo se hace porque utiliza esta técnica para poder preparar controles de Coombs, ¿no? Entonces, lo que utilizamos es anti-D conocidos o antisoros conocidos, si lo queremos probar, y si lo que queremos hacer es sensibilizar los hematíes, lo que hacemos es utilizamos los hematíes del donador y los anticuerpos que sospechamos una clínica importancia, que es lo que estamos queriendo medir. Entonces, podemos utilizar una técnica, digamos, con células R2 y un anti-D conocido como marcador para ver si funciona bien nuestra técnica, y en paralelo utilizamos otro anticuerpo, el anticuerpo que el paciente estamos queriendo investigar su clínica significancia, y eritrocitos del donante. Reconstituimos los hematíes en solución buffer y vamos a primero a incubar esa monocapa para que quede allí. Vamos a poner entre 3 a 4 mililitros y lo hacemos durante 60 minutos. Vamos a aspirar este contenido lo vamos a aspirar y vamos a añadir las células que están sensibilizadas. Allí 400 microlitros. Y sí, lo vamos a volver a incubar por un lapso de 2 horas. Una vez que nosotros logramos esto, vamos a retirar la base. Este soporte cambia dependiendo, son técnicas generalmente in-house, pero alguno puede buscar alguno de estos elementos comerciales. La mayoría son técnicas in-house, por lo menos la que yo utilizo. Y una vez que retiramos la cámara, lo que vemos, lo lavamos, vamos a usar un alcohol y vamos a secar con aire. Lo que vamos a hacer es contar, digamos, los hematíes que han quedado sensibilizados libres y aquellos que están
siendo fagocitados en presencia del anticuerpo. Entonces, con un contador, mirando en un microscopio de contraste, de 40 aumentos, cuantificamos con los dos dedos, ¿no? Cuando contamos uno que está fagocitado, contamos el otro que no, y así vamos haciéndolo. Aquí lo que vamos a hacer es calcular una diferencia entre aquellos que están siendo fagocitados de aquel número de monocitos que contamos que no tiene antígeno, que no tiene matíes en su interior, ¿no es cierto? Que no han sido fagocitados. Esta proporción, esta relación, la vamos a multiplicar por 100 para que nos dé en porcentaje. ¿Cuáles son los errores generalmente que cometemos al hacer estas pruebas? El primer punto está en generar la monocapa de monocitos. Después, sensibilizar los glóbulos rojos, si lo hacemos más o menos. Y la cuantificación, que es una cuantificación manual. Imagínense, estamos contando 200 células, podemos ahí tener algunos errores. Entonces, a veces aparecen unos racimos, que puede ser también la contaminación bacteriana, que tiene que ser evitado, o si hay un lavado inadecuado y quedaron mucha cantidad de hematíes sueltos, esos hematíes sueltos que están acá nos hacen pensar que existe, digamos, un glóbulo rojo adherido, y la verdad que no está adherido porque está solito y contento. ¿Cuál es la interpretación que le damos a las pruebas de inmovilización de monocitos por anticuerpos? En este caso, si nosotros tenemos tres significados, esto obviamente otra vez vuelve nuestro querido Garrett permanentemente con su genio y creatividad a plantearnos claramente que si hay una sobrevida anormal medida por un marcador radioisotópico y nosotros sospechamos un anticuerpo dirigido contra un antígeno de alta frecuencia, entonces es clínicamente significativo. Chao. Lo dice claramente. Ahora, si nosotros encontramos solo signos de laboratorio o si hay clínica, se disparan dos posibilidades. Primero, que el recuento de monocitos esté por debajo del 5%, esa división que recién hicimos, en cuyo caso el 20% solo tendrá signos de laboratorio y no van a avanzar hacia una clínica por parte de ese anticuerpo. Si está 5.1 a 20 va a ser del 67 y si está más del 20 va a ser del 75. Como ven, aumenta la probabilidad de que tenga signos de laboratorio. Si hubiere clínica, y otra vez vuelve a ser por debajo del 5%, no hay riesgo de transfundir esa unidad de glóbulos rojos. Y si está en 5.1 a 20, el riesgo es 33 y habrá signos clínicos, y si está por encima del 20%, entonces voy a tener un 64% de chance de que tenga signos clínicos tras la transfusión. Si esto lo pasamos en limpio, lo que a nosotros nos queda como valor es que aquellos recuentos de menos a 5 o igual a 5 pueden ser utilizados para transfundir, a pesar de que las pruebas de compatibilidad de esos ejemplares no haya resultado compatible en pruebas tradicionales de compatibilidad. Los estudios, digamos, que nos muestran algunos datos de ejemplares, ¿no es cierto?, con alta cantidad, porque uno está acostumbrado a manejar menos cantidad, pero para eso nos sirven los multicéntricos, nos muestran distintos ejemplares de idiotipos que van dando resultados particulares. En caso de 0 a 5, en caso de 5 a 20 o más de 20, dependiendo del anticuerpo, la cantidad de unidades testeadas por paciente en pruebas de compatibilidad. MULS, digamos, también nos muestran un trabajo como con determinado tipo de anticuerpos, por ejemplo en este caso una especie de anti-U, que eran 4 sujetos, la detección de anticuerpos irregulares había dado WIC a 3 cruces en esas 4 unidades, el 50% de ellos cayó en un recuento de 5% o menor, y los 2 restantes ocuparon un cuarta parte cada uno de ellos. Sin embargo, digamos, se transfundieron 2 pacientes de estos 4 pacientes con esta unidad que tenemos aquí, digamos, con la unidad que dio 0,5, y no hubo reacciones hemolíticas. Si ustedes lo ven detenidamente, después se toman el tiempo de mirarlo con tiempo, van a encontrar que hay un solo caso, que es aquí, que en donde hubo una reacción transfusional debido a un anticuerpo en un paciente que había recibido 6 unidades de transfusiones, y se trata de un anticuerpo de la serie 901, y eran un número de 4 sujetos, los que fueron transfundidos. El resto aparece con una N, que quiere decir que fue no significativa la transfusión. Por ejemplo, en este caso se transfundieron 7 sujetos con valores de 0 a 5 y no resultaron con ninguna manifestación clínica. Es decir, que el valor predictivo del ensayo de monocitos, digamos, de alguna manera tiene evidencia científica para ser utilizado.
Un cuadro que a mí me interesa mostrar bastante porque es clarificador es el siguiente. Miren, aquí lo que tenemos es la técnica de monocitos versus la técnica de Coombs, ¿no? Entonces, aquí tenemos 0, 1, 2, 3, 4 cruces de Coombs. Y estos son los donadores que fueron cruzados, digamos, con el suero del paciente, con suero de pacientes sensibilizados. Lo que vemos aquí, vamos para atrás, es, por un lado, digamos, que cuando el recuento, por ejemplo, estaba por debajo de los 5, que eran lo que nosotros decíamos que podíamos transfundir, no necesariamente, digamos, había una actividad pequeña desde el punto de vista del ensayo de suero antiglobulina. Es decir, tenemos 4 cruces en un ensayo de antiglobulina, no necesariamente se correspondería con la asociación de los monocitos. Por lo tanto, el ensayo, digamos, desde el punto de vista predictivo para el significado clínico, se distancian porque no dicen lo mismo, ¿no es cierto? Si hacemos una prueba de Magnemar, nos da que uno dice una cosa y otro dice otra. Entonces, cuando estamos analizando la clínica importancia de los anticuerpos, es útil llevar adelante pruebas funcionales de eritrofagocitosis y no nos alcanza con la prueba de compatibilidad, en rigor. Epa. Muy bien. Vamos a ver otra técnica, ya abusando del tiempo que tenemos, porque no sé cuánto tiempo tenemos, pero estamos bien. Dice que están todos bien acá, pero no quieren salir afuera porque llueve. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar en otra técnica serológica que sirve para valorar la importancia clínica de los anticuerpos, nosotros sabemos que el número de inmunoglobulinas que están pegadas al glóbulo rojo influye en la velocidad en que van a ser destruidos estos glóbulos rojos, ya sea que sean transfundidos o que sean, en el caso de una enfermedad hemolítica recién nacido. Entonces, nosotros, lo que ya vine anticipando anteriormente, es que si en lugar de diluir el suero del paciente, lo que hacemos es diluir el suero antiglobulina, vamos a encontrar una recíproca del título. Es decir, vamos a encontrar que con mayor dilución del suero antiglobulina, se supone tiene que ir bajando la cantidad de cruces en la prueba de compatibilidad. Si esto no sucede, el anticuerpo tiene una magnitud clínica más importante. De modo que en este caso, esta técnica en particular utiliza en esta primera instancia un suero que es poliespecífico de Coombs, en donde lo que vamos a ver es que, por ejemplo, la dilución 1 en 10 dio 2 cruces, después un más menos en 1 en 30, y después dio negativo. Entonces, en este caso, no hay significado clínico y no es preciso determinar la subclase. Sin embargo, cuando esto sobrepasa determinado límite, digamos, en este caso 1 en 300, este sí tiene significado clínico y hay que pasar a determinar subclases. En este caso, estábamos hablando de todas las IgG, de todos los isotipos de IgG que existían. Ahora pasamos a las que son realmente importantes, que son la 1 y la 3. Aquí, otra vez, volvemos a ver que la dilución va a dar una valoración desde el punto de vista del riesgo de provocar hemólisis. En el caso de un IgG1, en este caso es un riesgo moderado, aquí hay un riesgo elevado, porque ya pasó a la dilución 1 en 100, en el caso del IgG1. Muy bien, y así vamos a ir viendo cada una de las diluciones del suero antiglobulina, de la subclase IgG1 y IgG3, cómo va dando el patrón de reacción. En algunos de los casos lo vamos a considerar, como en este caso, con elevado riesgo de hemólisis, y como en el primer caso, moderado riesgo de hemólisis. Y así en este sentido. Estas son pruebas de dilución del suero antiglobulina que también nos permiten establecer, en rigor, cuál es la magnitud clínica del anticuerpo que está generando problemas. Vamos entonces a cerrar este encuentro maravilloso. Acá hay gente que hace música, etcétera, donde nosotros lo que más o menos planteamos, y esto ya sí desde el punto de vista absolutamente personal, digamos, y que yo encuentro poniéndome a pensar. Ustedes saben que las charlas de este tipo te ponen a pensar un poco antes. ¿Qué te gustaría a vos que pase con este tema, no? Lo primero que me gustaría que pase es que se establezcan convenios de coparticipación globales, porque como ustedes saben, digamos, no estamos solos, ya lo decía Narciso Ibáñez Menta, pero también lo dijeron después nuestros inmigrantes. Entonces, para la investigación local de genotipos, implementar más programas de genofenotipificación, depende de dónde estemos posicionados desde nuestra tecnología. Si no tenemos para genotipar, fenotipamos. Y esto no significa que en la Argentina no se esté llevando a cabo, digamos, hay trabajos muy buenos, como el de Roxana Clapsos en La Plata,
Pero es importante que esto se pueda expandir a otras latitudes de nuestro país con seriedad, para poder compartir los datos. Investigar las variaciones de frecuencias antigénicas en donantes en contexto del movimiento migratorio. Es decir, nosotros tenemos que saber, vía consulado o vía quien fuere, qué tipos de sujetos, digamos, están llegando a nuestro querido país y cuál es, digamos, entonces su perfil. Y si tiene esto o no un impacto en nuestra práctica laboratorial. Conocer esta información y tratar también distribuirla de alguna manera. Establecer controles de calidad estándares en pruebas inmunomatológicas de rutina y sistemas de vigilancia documentales de los acontecimientos no deseados. Con rigor, digamos, ¿no? Y entre nosotros. Pero todos tenemos que saber qué es lo que nos está haciendo, no nos está haciendo bien, digamos, ¿no? Nosotros estamos hablando ahora de cómo se mide la magnitud clínica de un anticuerpo, tengan en cuenta esto para el examen, digamos que nosotros planteamos que había pruebas de rigor a llevar adelante. Entonces la pregunta es, ¿cuántos de nosotros llevamos adelante estas pruebas de rigor para establecer la magnitud clínica? Y por otro lado, distribuir más sistemas centralizados de la resolución de casos inmunohematológicos. Existe en nuestro país centros inmunohematológicos que nos permiten establecer características de los anticuerpos, a veces por una cuestión, digamos, de distancias, y en nuestro país es bastante complicado en eso, pero sí trabajando desde el punto de vista educativo, como lo hace la Asociación Argentina de Hemoterapia, justamente, que es acercar, digamos, a personas que tengan realmente interés por esta práctica de resolver casos más complejos, como puntos, digamos, ¿no? Como puntos específicos en cada uno de los lugares y que puedan ser derivados los casos y con cierta prontitud llegar a resultados confiables. Para eso hace falta producción educativa, ¿no? De este modo vamos a mejorar la racionalización de los recursos y vamos a hacer una gestión eficaz de los avances tecnológicos. No todo el mundo tiene que tener todo. Esto ya lo sabemos. Y finalmente adecuar un protocolo de simple medición de la función biológica, si vamos al tema que nos convoca hoy, de los anticuerpos, apto para todo el territorio. Es decir, que exista un protocolo de uso habitual para poder medir la función biológica, o al menos en estos centros, que todo el mundo se ponga de acuerdo en cómo se lleva a cabo, qué quieren decir los informes, qué significan, para que podamos distribuir la información. Esto en todo el territorio nacional.